Hola, soy Mía y hace 12 años que decidí ser viajera a tiempo completo. Y este es Patrick, mi casa rodante, donde vivimos mis 2 gatas, mis 2 perras, Nadine, que es mi compi de batallas, y yo. Llevamos 6 meses descubriendo Turquía y hoy os vamos a enseñar una de las partes del viaje que más nos gusta, que es descubrir maravillas naturales del planeta. Así que chicos, bienvenidos a Pamukkale, el castillo de algodón turco. Buenos días. Después de haber conducido 2 horas y media desde Éfesos, que fue la ciudad antigua que visitamos el otro día, anoche llegamos a nuestra nueva destinación y cuando nos aparcamos no sabíamos que el parking donde nos habíamos puesto era la pista de aterrizaje de los globos. Así que mirad qué espectáculo tenemos, chicos, aquí detrás hoy. Es increíble, mirad. Buenos días. Buenos días. ¡Qué guay! Bueno, pero como hoy es domingo y estamos viendo bastante movimiento de autobuses de gente que viene a visitar lo que es el castillo de algodón, hemos decidido que nosotros nos vamos a tomar el día para ver qué más nos puede ofrecer este lugar de Pamukkale. Así que ahora hemos cogido a las niñas, hemos dejado a Patrick en el parking, que por cierto es gratuito y os dejaré las coordenadas en la descripción, y vamos a descubrir qué más tiene esta pequeña ciudad, pueblo, para ofrecernos. Donc là on est en train de se balader dans le village de Pamukkale. Donc c'est vraiment tout petit parce que sur le côté droit de la route principale il y a le village qui fait 2000 habitants. Il y a plein de restaurants, plein d'agences pour faire des activités et des boutiques de souvenirs. Et sur le côté gauche, il y a les sources d'eau chaude de Pamukkale. Parece que hemos hecho bien en no ir hoy, ¿eh? O sea, mira que de gente hay en la cola esperando, ¿eh? Wow. ¡Oh, perritos! ¡Hola! Y si estáis haciendo un viaje con un presupuesto reducido o no os apetece pagar la entrada de Pamukkale, saber que siempre podéis venir al parque y daros un paseíto porque la verdad que es muy bonito. Et la bonne nouvelle c'est que vous pourrez quand même vous mouiller les pieds gratuitement dans ce petit lac. Y antes de decir que con el sunset nos vamos a ir a la cama porque mañana nos tenemos que levantar alrededor de las 4:30, 5, me ha salido una rima, ¿la has escuchado? Sí. Hasta mañana. Buenos días. Bonjour. Son las 4:30 de la mañana, no puedo ni abrir los ojos. Tenemos la alarma que suena por todos lados. Aunque no lo parezca, estamos súper nerviosos. ¿Cómo estás? Je suis épuisé, mais je suis super content. Casi no hemos dormido nada, pero la buena noticia es que nos estamos levantando tan pronto porque vamos a ir a visitar Pamukkale desde arriba. Como veis, el tráfico es bastante agitado a las... ¿Qué hora es? 5:19 de la mañana. Mirad lo que nos ha venido a buscar, que tengo aquí detrás. ¡Ah! Y ahora vamos a ir a desayunar primero porque hay que coger fuerzas para subir a este cacharrito. Y nos vemos arriba. Mirad, ¿dónde estamos? Estoy súper nerviosa. Mirad cuántos días están por todos lados. Y hola, mis amigos. Bon, il faut savoir que j'ai un peu le vertige moi perso. Donc si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Je sais pas si je vais survivre à ça. Mirad abajo. Je savais que j'aurais pas dû être là. ¿Mais por qué? ¿Ya te está dando miedo? Sí, muchísimo. ¿Verdad? Regarde comment on est haut, là. ¡Wow! Mira cómo estamos altos, Ubi.
basket. Hola! How is the flight? Beautiful, amazing. You're welcome. Yes, only for you. Él es Mustafa, nuestro super piloto, y que gracias a él hemos podido venir hoy en este Super Globo, así que desde aquí, Mustafa, muchas gracias por haber hecho este sueño realidad, porque ahora tengo ganas de llorar y todo. Eso es lo que tiene ser Instagramer y YouTuber al mismo tiempo. ¿Qué vienes de aventura? Pero chic. Hello. Aquí tenemos a Mustafa con nosotros, así que si queréis volar en Pamukkale, os vamos a dejar su contacto, su Instagram, porque este chaval merece la pena un montón. Thank you so much. Thank you. Follow me. You are the best. Bueno, ahora que el globo se va, gracias por haber compartido conmigo esta experiencia. Gracias a tú. Gracias a vosotros por haber compartido también con nosotros. Qué buena experiencia, de verdad. Os recomiendo 100% si tenéis la oportunidad de hacer un viaje en globo. De verdad que a mí me ha merecido 200% la pena. Mirad qué chulada. Oh, qué guay. C'était super. Si vous avez peur des hauteurs, bah, comme moi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même tenter l'expérience. Ça fait un petit peu peur, mais si vous ne regardez pas en bas, tout va bien. Ha temblado durante todo el camino. J'ai un petit peu tremblé, donc, mais si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. What? Esta es la verdadera realidad de los balones. Gente que está disfrutando ahí arriba y los que están abajo tirando para que no se estrellen contra algo. Buenos días, amigos. Hoy nos hemos levantado pronto, son las 6:30 de la mañana, porque hemos venido a descubrir Pamukkale, o como se diría en español, Castillo de Algodón, que es una atracción turística y una zona natural al mismo tiempo, pero la verdad es que las últimas voces por las que hemos oído su nombre nos han dado a entender que había dejado tanto de ser una zona natural para convertirse básicamente en un imán de turistas. Así que hoy hemos venido a comprobarlo de nuestros propios ojos. Estamos yendo hacia la entrada. El parking nos ha costado 3,50 € por nuestro camión, así que imagino que si tenéis un coche o una furgo más pequeña, quizás sea un poco más barato. Mirad lo que tengo ya aquí detrás, chicos. Para la información, ¿vale? Porque no mucha gente lo sabe, hay una de las entradas, que es la entrada sud de Pamukkale, que abre las puertas a las 6:30. Por lo que podréis ver desde las piscinas o desde la zona histórica este precioso amanecer que tengo aquí detrás. Y la verdad que merece la pena el madrugón. La entrada cuesta 110 liras, que al cambio son unos 11 €. Voy sofocada porque quiero llegar y si no, no me da tiempo con los globos. Y no llegamos a las piscinas. Queremos hacer unas fotos porque para los que ya nos conocéis sabéis que tenemos una página de Instagram que os dejo aquí el link arriba. Y bueno, queríamos hacer unas fotos bonitas con los globos en las piscinas, pero bueno, a ver cómo lo hacemos porque ya está muy cerca. Mira, Ubi, la luna. Sí, esto es increíble. ¡Guau! ¡Guau! Es todo blanco, parece que estás en la luna. Increíble. Aquí tenéis la realidad de los content creators, que siempre van corriendo a todos los sitios para no encontrar turistas. A las 6 de la mañana. Me cago en la leche. Lo más importante de todo, chicos, cuando venís a Pamukkale, es que sepáis que... que resbala. Mirad esta maravilla. ¡Wow! ¡Qué pasada mirar esto! ¡Ah! Os juro que esto es una de las cosas más bonitas que he visto en toda mi vida. ¡Es increíble! Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold? Mirad, chicos, quién sale por ahí detrás. Why am I the only one who's El feeling this sol. pain when there should be
Y ahora estamos aquí que nos estamos bañando en una de las grandes piscinas. Dicen que el agua está alrededor de unos 35 a 45 grados. Yo os puedo decir que la piscina en la que nos estamos bañando ahora, más de 30, seguro que no está. Ouais, la piscine là est un petit peu froide. Là, les sources d'eau chaude, je sais pas où elles sont passées, mais il fait froid là. Hemos encontrado lo que es la única piscina caliente de Pamukkale. En gros, là, on est dans une gouttière où il y a toute l'eau qui s'écoule de Pamukkale, qui se déverse dans les différentes piscines et terrasses. Et du coup, bah voilà, on s'est mis là. Y bueno, para que veáis, el tamaño de la piscina no es bastante grande. C'est le seul endroit où on a trouvé de l'eau assez profonde pour qu'on puisse rentrer dedans, sinon il n'y avait pas beaucoup d'eau en fait. Es nuestra piscina privada de Pamukkale, pero nada que ver con las piscinas que tenéis ahí detrás. Como siempre estamos hablando con los locales, nos han contado que Pamukkale antes no era así. Hace como unos 10 años, la parte de las piscinas donde nos estamos bañando ahora era una carretera por la que pasaban coches, autobuses y toda la gente caminando, que hoy está convertida en piscinas artificiales, que son las únicas donde está permitido bañarse a los turistas. Antes podían caminar con zapatos y hasta nos han contado que la gente venía con su champú y su gel para bañarse aquí en las piscinas. En la parte de arriba, donde está el Aerópolis, que iremos a visitarlo más tarde, habían construido hoteles y restaurantes que vertían sus desechos en las piscinas. Con todo esto, lo que había pasado es que Pamukkale había comenzado a ennegrecerse. Cuando la UNESCO encontró este lugar, decidió hacerlo privado, cobrar la entrada, la carretera la taparon con las piscinas artificiales. Lógicamente, los hoteles y los restaurantes fueron demolidos y ahora es Patrimonio Mundial de la UNESCO. La verdad es que este sitio es increíble, pero a mí me recuerda mucho, bueno, no sé si habréis estado o lo habéis oído alguna vez, hay un lugar en Toscana, en Italia, que se llama San Filippo. Son termas de agua caliente, como aquí en Pamukkale, y es también un castillo de algodón. Y es totalmente gratuito, y a mí me encantó. Así que si tenéis la oportunidad de ir en Europa, en Italia y en Toscana, no olvidéis de pasar por San Filippo, porque de verdad que merece mucho la pena. Esta es la diferencia de llegar a las 6 de la mañana con llegar a las 10:30. Para que veáis un poco cómo ahora mismo esto parece Benidorm en verano. Increíble. Madre mía, está lleno de gente. Nosotros estábamos en las piscinas de abajo, que también os aconsejo que si os queréis hacer buenas fotos vayáis directas a las de abajo, porque la verdad que la mayoría de la gente, como veis, se queda en las de arriba por no bajar, porque la verdad que hay un camino, pero abajo merece mucho más la pena. Oh my god. Mirad el número de autobuses, ¿vale?, que hay aquí. Ni en una excursión de colegio. Mirad esto. ¿Os imagináis ahora toda la gente que hay dentro de Pamukkale? Es increíble, ¿vale? ¡Hola, Patrick! Y ahora, como ya ha pasado el tiempo establecido para que nosotros estemos fuera de casa, hemos venido a ver a las niñas. ¡Hola! Siempre hay que ser responsables cuando uno viaja con animales. Yo os doy un consejo: cuando salgáis a hacer actividades, venir cada 2-3 horas a visitarles para ver si están bien. Quita, diola la cámara. Hemos tenido la suerte que hemos encontrado un buen samaritano que nos ha dicho que podríamos traer los perros a Pamukkale, así que ahora estamos la familia al completo, excepto los gatos, visitando Pamukkale de nuevo. Es una de las mejores cosas que Turquía tiene, que en casi todos los sitios te dejan entrar con perros, y la verdad que es maravilloso porque disfrutar de esto con la compañía de tus mejores amigos es genial. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Estamos en uno de los lugares más reputados de todo Pamukkale, y es que en una de las piscinas dicen que Cleopatra se bañó allá por las épocas romanas y que se quedó tan enamorada que su amado Marco Aurelio le hacía llevar el agua desde aquí hasta Roma en convoys para crear sus propias piscinas. Increíble. Sí.
como a la época fue muy importante que Cleopatra se bañara aquí, la acondicionaron y la dejaron aparte de todo el recinto de Pamukkale, por eso está tan bien conservada y el agua está tan clarita como veis. Algunas de las columnas que fueron derrumbadas cuando los hoteles se crearon aquí arriba cayeron dentro de la piscina y las han dejado dentro, que da un aspecto súper bonito a la piscina, la verdad. Nadie quería bañarse, pero hemos decidido que no nos vamos a bañar porque nos parece un poco abusivo que después de haber pagado 11 euros por la entrada a Pamukkale, si te quieres bañar en esta piscina tienes que pagar un suplemento de 12 euros. Significa que es 1 euro más caro que la entrada original de Pamukkale, que sinceramente la piscina está chula y es bonita y para hacerse fotos mola un montón porque, bueno, ya veis que tiene las columnas ahí dentro, pero sinceramente 12 euros no sé si lo vale. So rebellious, it's falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all bridges, all I know, I got lost along. ¿Qué pasa, gringo? ¿No puedes más? Bon, si vous aimez marcher les amis, il y a de la marche à Pergamon, à Pamukkale. Bueno chicos, os quería enseñar esto porque de verdad que es que hace muchísimo tiempo que no veía un sunset tan bonito como el que está pasando hoy aquí en Pamukkale. O sea, mirar el reflejo en las piscinas que aunque sin agua son increíbles. O sea, es una preciosidad. Si os puedo decir algo después de este día entero en Pamukkale es que merece 100% la pena porque de verdad solo con las vistas desde aquí arriba para ver el sunset yo pagaba de nuevo los 10 euros, así os lo digo. Mirad qué pasada. ¿Te ha gustado la visita? Muchísimo. Il fallait beaucoup marcher, donc je suis extrêmement fatigué, surtout après cette semaine où on s'est levé à 5 h du matin tous les matins. Mais vraiment c'est cool, Pamukkale c'est vraiment super sympa. ¿Como cuánto? Como ça vaut le coup de venir voir. Il y a plein de gens qui disent que c'est un peu une arnaque entre guillemets ou quelque chose, mais l'endroit est vraiment unique et l'histoire du site est beau. Donc même si les piscines ne sont pas autant remplies qu'on aimerait, ça vaut le coup de venir, c'est pas très cher. Il y a plein de choses à faire vraiment, vous pouvez passer 1 ou 2 journées ici easy et ouais, franchement c'est cool. ¿Vamos a cenar algo? Vamos a cenar, on va aller manger en ville un petit peu. Mia m'a dit qu'elle allait m'inviter pour une fois. Qué morro tienes. J'étais un gentil garçon aujourd'hui, je lui ai fait plein de photos, elle est contente. Ahora os quiero presentar a alguien muy especial que hemos conocido viendo este super sunset en Pamukkale y es mi nueva amiga de Irán y mi nuevo amigo de ¿cómo se dice Sweden? Suecia. Perdón, he olvidado mi español. I forget my Spanish. So, Aresu y Eric, y hemos dicho hoy que nos vamos a volver a ver en Irán. We are going to meet guys in Tehran next spring. This will be awesome. Yes. Okay. We welcome you there. La mejor parte de viajar, chicos, conocer gente tan maravillosa como estos dos chicos que tengo aquí detrás, que son lo más. Oh. Bueno, pues hemos salido de Pamukkale y como mañana nos vamos a volver a levantar pronto, hemos decidido que no tenemos ni fuerza después de todo lo que hemos caminado para cocinar, ¿no? Así que hemos venido a nuestro restaurante favorito con nuestros dos amigos, Aresu y Eric, a comer. Así que chicos, chin chin. Cheers. Cheers, hasta luego. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Así que si os ha gustado el vídeo, si queréis apoyar el canal, darle a like, comentar y sobre todo suscribiros porque hoy estamos en Pamukkale, pero mañana seguro que estaremos en otro sitio, así que hasta luego.